Bueno, yo no soy especialista en literatura paraguaya y mucho menos en Josefina Pla. De hecho, llegué a sus cuentos gracias a esta invitación que me hizo Jimena, a quien le agradezco mucho que haya pensado en mí para este encuentro tan lindo. Por eso, y también tal como me pidió Jimena, me voy a centrar más en la cuestión del devenir animal y después sí voy a hacer una lectura muy, muy pequeña de algunas cosas que encontré justamente en este libro al que se refería María de los Ángeles o María Ángeles. Ángeles. Los animales blancos. Yo vengo estudiando hace muchos años el tema de la animalidad en la literatura. Empecé por los animales en la literatura y terminé, digamos, en la actualidad trabajo más con la animalidad humana en la literatura, digamos, la aparición de eso. Pero llevo bastantes años estudiando eso en la literatura latinoamericana, así que cada vez que aparece un escritor o un libro que me interesa, siempre trato de poner a prueba esas hipótesis, esos argumentos que vengo como desarrollando hace tiempo, a ver si funcionan. A veces uno fuerza un poco. En este caso creo que no, que tuve como la gratificación de que la leía Josefina y pensaba que muchas de las cosas que yo venía eh, pensando y probando sí que aparecían en esa escritura. Entonces, voy a empezar muy brevemente tratando de sintetizar qué entiendo por devenir animal latinoamericano. Este encuentro se llama el devenir animal latinoamericano en Josefina Pla, que es una pregunta que me hice a mí misma inmediatamente cuando vi el título del encuentro. Fue que, ¿qué entendemos por devenir animal latinoamericano, ¿no? Yo diría que a grandes rasgos entiendo que se trata de una transformación en las formas de figuración de los animales y de la animalidad en nuestra literatura y que tuvo que ver con un conjunto de cambios muy concretos en otros planos, digamos, de lo imaginario y del pensamiento y de la realidad, que voy a resumir en 4 puntos para ustedes. En primer lugar, con un conjunto de transformaciones históricas a partir de, digamos, del siglo XVIII-XIX, que se podrían, digamos, contar como la migración masiva, digamos, de las poblaciones a las grandes ciudades y la consecuente desaparición del campesinado, la industrialización y con ella la cosificación de los animales. Es un fenómeno que John Berger, que es un crítico inglés muy interesante, que tiene un libro que se llama Mirar, donde hay un trabajo que se llama ¿Por qué miramos a los animales? Él tiene la idea de que los animales para nosotros han desaparecido, digamos. Ya no tenemos una relación con ellos, sino que solo tenemos algunos recuerdos, souvenirs, dice él, de esos animales con los que alguna vez compartimos el mundo, ¿no? Compartimos la vida. Bueno, digamos, este primer fenómeno sería el de la desaparición de los animales y la aparición de estos recuerdos, como él dice, bueno, el zoológico, por ejemplo, ¿no? O las mascotas, son especies de recuerdos que tenemos de algo que alguna vez fueron los animales. Y por otro lado, digo, hablando de fenómenos históricos concretos, bueno, las 2 guerras mundiales del siglo XX, que produjeron una profunda crisis de los discursos humanistas, ¿no? Entonces también a estos cambios históricos son correlativos, digamos, de unas transformaciones del pensamiento del animal, de la concepción y del modo de percibir a los animales, y la animalidad, que tienen, digamos, su punto más importante, su piedra de toque en la obra de Nietzsche, ¿no? A partir de todo el pensamiento contemporáneo sobre la animalidad tiene como una raíz en Nietzsche y tiene también otros pensadores muy importantes, como es el caso de Martin Heidegger, ¿no? Y después, con el devenir, digamos, con el correr del siglo XX, sobre todo en la filosofía francesa contemporánea, ¿no? El postestructuralismo. De allí nace el concepto este que Jimena utilizó, que es precisamente el de devenir animal, que es un concepto que Deleuze y Guattari formularon justamente a partir de la lectura de textos literarios, ¿no? De la obra de Kafka. Eso es interesante, ¿no? Cómo la filosofía viene a pensar lo que la literatura ya de alguna manera empezó a pensar.
Y a partir de ahí, el surgimiento con Michel Foucault del pensamiento biopolítico, que ahora está, como decía ella, es un poco una moda académica, pero yo creo que lo que viene sucediendo, y es lo que estoy tratando de trabajar ahora, es como que el pensamiento biopolítico ha empezado a permear todas las otras, digamos, disciplinas humanísticas, y, digamos, la muerte del hombre y el recentramiento de la noción de vida o de lo viviente, como, bueno, empieza a tener efectos sobre un montón de campos disciplinares. Bueno, entonces a partir del pensamiento biopolítico hay como esta idea de pensar que lo humano y lo animal están en continuo, digamos, son una zona de contacto, no son dos realidades, no hay un pensamiento dual como tiene el humanismo, de pensar que, bueno, hombres y animales somos una dualidad o un par opositivo, sino que lo animal, como dice Giorgio Agamben, habita al interior de lo humano, ¿no? Entonces, eso en el plano, digamos, muy brevemente del pensamiento. Pero también hubo una revolución científica, que es la del darwinismo, ¿no? El pensamiento de la continuidad. De hecho, Nietzsche lee a Darwin con muchísimo interés y su pensamiento está muy ligado al de Darwin. Y también el surgimiento a finales del siglo XIX de la ecología y del deseo de pensar en una vida animal autónoma y de una perspectiva animal, ¿no? Pensar cómo ven el mundo los animales. Que el foco, digamos, perceptivo, que esto es algo que también vamos a ver que aparece mucho en la literatura, el centro perceptivo está en esa fabulación, imaginación de cómo se ve el mundo desde la perspectiva animal. De hecho, von Wexkull, que es este creador, digamos, de la ecología, hace unos dibujos. Los libros son hermosos, pero además los dibujos que hace son increíbles, tratando de mostrar cómo ve el mundo un insecto, por ejemplo, ¿no? Y son buenísimos los dibujos. Eso tiene muchísimas repercusiones en la literatura, hay muchas ficciones donde se trata de pensar eso, ¿no? Cómo es esa vida animal, cómo es esa conciencia animal. Y finalmente, llegando finalmente al campo literario, ¿no? Una transformación que yo creo que tiene como me parece que se percibe con mucha claridad un inicio de esa transformación en la obra de Franz Kafka. Desde la Metamorfosis en adelante, Kafka tiene muchísimos cuentos de animales, donde aparece justamente esta idea de que no hay ninguna dualidad, digamos, de que lo humano y lo animal están en continuo contacto y transformación, ¿no? Agamben usa una categoría que es muy buena para pensar lo que es la de acontecimiento antropogénico, es decir, todo el tiempo estamos es algo que sucede, no es una cosa voluntarista, pero siendo humanos, volviéndonos humanos, ¿no? Que sería como el pensamiento invertido del devenir animal, ¿no? Todo el tiempo estamos diviniendo animales y todo el tiempo estamos afirmándonos como humanos porque no lo somos, digamos, porque no existe algo que sea lo humano propiamente. Entonces, acá llegó la literatura latinoamericana. Lo que yo estudié, cuando me di cuenta, yo estaba estudiando animales, bestiarios y fábulas en los años 50 en América Latina. Me di cuenta de que había un montón de fábulas, un montón de bestiarios, ¿no? A partir de esa comprobación empecé a estudiarlos, a ver qué pasaba ahí. Y descubrí que eso tenía que ver con la recepción de la obra de Kafka en nuestro continente, ¿no? Que fue justamente en los años 40. De los años 40 son las traducciones de las obras completas de Kafka en Argentina, en la editorial MC. Entonces, a partir de ahí empecé a ver en Brasil, bueno, en México, y era todo un fenómeno bastante homogéneo. Y ahí tenemos a Juan José Arreola en México, a Joao Guimarães Rosa y a Clarice Lispector en Brasil, a Silvino Campo, a Julio Cortázar en Argentina, a Antonio Di Benedetto, ¿no? Entonces, pero todos estos escritores tenían también en común que a pesar de escribir fábulas y bestiarios, hacían con eso una cosa rarísima, ¿no? Había algo que era diferente. Y eso que era diferente tenía que ver con la crisis o con la ruptura de la metáfora animal.
la metáfora animal es lo que sostiene toda la literatura alegórica, ¿no? La literatura tradicional, el bestiario medieval y tardomedieval y la fábula, como decía Ángel, esta idea de que un animal vale por un hombre, ¿no? Uno lee una fábula pensando o por una virtud o por un defecto, ¿no? Esa idea de equivalencia que es necesaria para la metáfora queda desvirtuada cuando el pensamiento de lo animal entra en el cauce del devenir, digamos. Ya ahí no se puede, no hay equivalencia, no hay dualidad. Entonces eso se complejiza. Y eso es lo que aparecía en todos estos textos latinoamericanos, ¿no? Cómo aparecía con muchos procedimientos, pero fundamentalmente con las metamorfosis, unas metamorfosis que no son las típicas metamorfosis de Ovidio, donde un ser se convierte en otra cosa, sino donde hay un devenir que no tiene un punto de partida muy claro ni un punto de llegada, ¿no? Por ponerles un ejemplo bastante así claro, en La Pasión según GH de Clarice Lispector, ¿no? Como un viaje, una experiencia de desindividuación, digamos, de personalización. Por otro lado, también lo que aparece en estos cuentos son formas de hibridez, pero no de hibridez como en el bestiario medieval, donde un animal tiene la cabeza de pájaro, el cuerpo de otra cosa y las patas de otra cosa, sino una hibridez como la que aparece en el cuento, por ejemplo, de Josefina Pla, de la jirafa, ¿no? Una hibridez que es un devenir hacia algo que no se sabe muy bien cómo sucedió y que no se sabe muy bien qué es ese ser, digamos, o como pasa en Kafka, ¿no? Que justamente no sabemos que el bicho de la metamorfosis qué bicho es. Y Kafka muy claramente pide al ilustrador que no dibuje un bicho, que no dibuje una cucaracha, ¿no? Porque el objetivo era mostrar esta especie de devenir sin mucha claridad, sin punto de llegada, ¿no? Pienso también, por ejemplo, en el cuento Preocupaciones de un padre de familia, no sé si lo recuerdan, de El Odradek, también ese bicho objeto, que también aparece en ese tipo de personajes en los cuentos de Josefina Pla, ¿no? Y después, procesos de animalización de lo humano que yo encuentro con muchísima más frecuencia en la literatura muy reciente, digamos, ¿no? Les pongo algunos ejemplos como La débil mental de Ariana Harwicz, una novela, o Impuesto a la carne de Daniela Eltita, y toda una exploración de esa voz neutra, animalizada, deshumanizada, o en Open Door y Paraísos de Iossi también, ¿no? Se puede ver con mucha claridad, ¿no? Entonces, y lo que pasa, sobre todo en los cuentos como los de Josefina, en los cuentos que son más fábulas, un poco más cercanas al modelo clásico también, es, digamos, la caída de la moraleja, de la que eso vos comentabas, ¿no? De la idea de una verdad. En la fábula siempre está el modelo de que, bueno, la fábula o el cuento es el cuerpo y el alma es la moraleja, ¿no? Eso es algo que a partir de la literatura de Kafka y en todas las reescrituras latinoamericanas queda absolutamente cuestionado. Es muy difícil extraer una moraleja. Son fábulas muy, muy complejas, muy perversas, muy irónicas, como decías. Y es algo que ya habían leído en la obra de Kafka los críticos. Voy a tomar solamente dos conceptos que a mí me sirvieron mucho para pensar, lo que es el de cuando Walter Benjamin lee los cuentos de Kafka, dice, son parábolas vacías, ¿no? Mantienen la forma, dan la idea, como uno lee a Josefina Pla, piensa, sí, acá hay una fábula, pero es muy difícil extraer de ahí una moral, ¿no? Una moral. Y también hay otro concepto que es muy útil para pensar los animales estos del devenir animal latinoamericano, que es el de pseudosímbolos, ¿no? También una especie de algo que tiene una apariencia simbólica, que es de Marc Robert, una crítica francesa de la obra de Kafka. Son como si fueran, hay un como si, ¿no? Esos animales es como si fueran hombres, pero no. Es como si fueran a transmitir alguna enseñanza, pero no. Entonces hay como una promesa incumplida.
Bueno, entonces esto lo voy a cortar un poquito, no quiero alargarme mucho. Bueno, lo que quería decir, entonces, que hay como un camino que va de las figuraciones animales a esta especie de transfiguraciones o desfiguraciones, donde ya la metáfora ni el símbolo funciona. Y fíjense que encontré una cita muy linda de Josefina que dijo: en literatura no sirve lo que figura, sino lo que transfigura, ¿no? Me pareció hermosísimo. Y cuando uno lo lee, ¿no? Eso queda clarísimo. Sobre los animales blancos, me parece que el tema que uno de los temas que aparece muy, muy trabajado es el de la identidad, ¿no? Que es un problema muy kafkiano. Siempre está el problema de a qué especie pertenezco. No sé si tienen presente, hay un cuento de Kafka maravilloso que se llama Las investigaciones de un perro, donde el personaje empieza diciendo esto, ¿no? Como no se identifica con su especie. No se identifica con su especie y al final uno tiene la sensación de no cree en el concepto de especie, ¿no? Es como que cuestiona lo que después va a ser llamado por la teoría el discurso de la especie. Esta idea de que hay líneas que separan no solo lo humano de lo animal, sino lo viviente, que ordenan y hacen una taxonomía, ¿no? Entonces, eso en estos cuentos de Josefina está muy presente, ¿no? Y el tema de la blancura, que Ángeles ya se refirió a eso, me parece que tiene una fuerte, digamos, en ese sentido, funciona como un procedimiento formal. En tanto ser blanco es no tener color, y es decir, estar en una zona de neutralidad que se sustrae, digamos, de esta conceptualización de la especie y que le quita identidad. Siempre el animal albino no sabe, no puede identificarse ni con unos, ni con los que son blancos pero son de otra especie, ni con los que son de su especie pero no son blancos, ¿no? Y entonces ese movimiento con la blancura en el libro adquiere como varias dimensiones. Una de ellas es esa dimensión ontológica, digamos, de no sé qué soy, ¿no? Y eso aparece muy tematizado. Intentan ser algo, pero nunca lo consiguen. Por otro lado, hay una inversión, digamos, hay un trabajo político, yo diría, que es el de la inversión, ¿no? La blancura como el estigma, o siempre son, no por ser negro, sino por ser blanco. Hay como un trabajo político interesante, ¿no? El perro blanco que intenta hacerse pasar por perro negro. Y después, finalmente, que es la que más me interesa a mí, que es el trabajo poético. Yo diría que lo más interesante es cómo esas transfiguraciones, para usar la palabra de Josefina, producen todo el tiempo imágenes muy complejas, poéticas también, y imágenes híbridas. Por ejemplo, ese burro que decíamos que se convierte o deviene en una especie de jirafa. Tampoco es una jirafa, se le alarga el cuello y entonces confunde, pero no, ya no es un burro, pero tampoco es una jirafa, ¿no? Después el león blanco, un león blanco enano con melena verde y cuyo rugido se parece al canto de una cigarra. Eso también me recordó mucho a lo de Odradek, que hacía un ruido muy, muy particular, ¿no? También hay cambios muy sorpresivos, ¿no? Nada es del todo lo que parece. Por ejemplo, hay un tatú blanco que al final resulta que era un tatú de yeso, pero no nos lo dice, digamos, el procedimiento es ocultarlo. Después algunos efectos siniestros, como en la tigra blanca, ¿no? Que es una tigra que se va comiendo a los animales, pero es como amorosa ante la gente que ella conoce, pero va comiéndose a todos. Después giros muy disparatados, eso me parece que es lo más hermoso de los cuentos, el disparate, cómo trabaja con el disparate. Una tortuga blanca que tiene pintados dólares en el caparazón, o el yacaré blanco, que es un yacaré que es blanco, entonces todos le van dando su traje, su ropa de yacaré, y siempre uno queda desnudo, o sea, siempre queda uno blanco. Son ideas como que a la vez trabajan mucho con lo metonímico, digo, no con lo metafórico, sino con lo metonímico. Y después, paradojas, ¿no? Un elefante que autopercibe su proceso de elefantización, digamos, eso es buenísimo, ¿no? Dice, esto que ves es mi trompa y es lo mejor de mi persona, es lo que más me elefantiza, ¿no?
O en el camello blanco, las jorobas que tiene le sirven al camello para subirse y poder ver si hay agua, ¿no? Esos digamos, pensamientos paradójicos, ¿no? Después, en la liebre blanca, un viejito le pide a la liebre que le permita asarla y comérsela. Y dice, el viejito dice, ¿te parece mucho dar una liebre para salvar a un peregrino tan viejecito, tan cansado, tan hambriento como yo? Y ella le responde, oh no, señor peregrino, solamente que mi propia liebre es lo único que tengo, dice la liebre, ¿no? Entonces, bueno, eso es hermosísimo. Y después un montón, como les decía, de parábolas vacías, que se presentan como fábulas de moralejas equívocas. En ese mismo cuento de la liebre se sacrifica en el fuego, pero no muere, y tampoco es como una, ¿no? No hay forma de extraer la enseñanza. Bueno, para terminar quería decir solamente una cosa. En un prólogo que César Aira que escribió para unos cuentos de Kafka, en un momento se pregunta a Aira, ¿de qué está hablando? ¿No? ¿Qué es lo que está contando? Y la respuesta dice, no podemos saberlo, no podemos saberlo. Porque esas fábulas perversas ya no se apoyan en la metáfora animal, sino en su disolución, ¿no? Lo que les decía al principio. Lo mismo que sucede con los aparentemente candorosos cuentos para niños de Josefina Pla. Los animales blancos son parte de una multitud de humanimales que desde la llegada de Kafka pueblan nuestra literatura latinoamericana. Eso es todo.